Bienvenidos a otro capítulo del canal educativo del Centro de Simulación. Hoy vamos a hablar de una patología de alta relevancia por su elevada morbimortalidad y a la cual como intensivista me he tenido que ver enfrentado en múltiples ocasiones durante mi práctica clínica. Vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar y paciente en choque. ¿Qué puedes esperar de este video? Vamos a revisar la fisiopatología, el algoritmo diagnóstico y el estado del arte en cuanto a tratamiento. Así que si eres estudiante de medicina o enfermería, médico residente o un profesional que trabaja en áreas críticas del hospital, este video y este canal es para ti. Bienvenidos. El embolismo pulmonar es una de las más frecuentes condiciones asociadas a daño que son prevenibles en el paciente crítico. Estratificar a los pacientes de riesgo de trombosis venosa profunda adecuadamente, ofrecer la profilaxis antitrombótica adecuada, evaluar eficientemente el riesgo de TEP, utilizar las herramientas diagnósticas y ofrecer el mejor manejo disponible son factores de calidad de la atención de este tipo de pacientes y deben ser observados por los clínicos. En este video haremos énfasis en el tromboembolismo pulmonar agudo con inestabilidad hemodinámica o TEP masivo. Las guías vigentes hasta la fecha fueron publicadas en 2014. Tomaremos para esta revisión algunos aspectos fundamentales que no han cambiado, principalmente para entender la fisiopatología, y haremos una revisión del estado del arte del algoritmo diagnóstico del TEP y su manejo en la sala de emergencias y la unidad de terapia intensiva. La actualización de las guías europeas está planteada para el segundo semestre de este año. En caso de que hayan cambios notables aparte de lo que mencionaremos en esta revisión, haremos un video de actualización en su momento. La enfermedad tromboembólica venosa es el compuesto de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, dos extremos de una misma condición patológica potencialmente mortal, pero también potencialmente prevenible. El TEP ocurre por desprendimiento de un trombo de la circulación venosa proximal de las extremidades inferiores, aunque está descrito embolismo a partir de la pelvis y de las extremidades superiores. La epidemiología del TEP es difícil de precisar, pues puede ser una patología asintomática o puede ser causa de muerte súbita. Se estima que la incidencia es de hasta 1.4 por cada 1000 pacientes. El TEP puede llegar a ser causante de hasta el 27% de las muertes de causa no clara. Es la tercera enfermedad cardiovascular más frecuente. Su mortalidad será variable, dependiendo del grado de obstrucción y compromiso hemodinámico. Su tratamiento supone elevados costos que pueden llegar a los 27 billones de dólares americanos por año. El tromboembolismo venoso tiene algunos factores de riesgo que son asociados al individuo y otros que le son externos o adquiridos. En el segundo grupo de factores de riesgo se pueden prevenir. Por ejemplo, en la movilización, en no sumar factores como tabaco y estrógenos. En esta diapositiva podemos ver la convergencia de factores dentro de la tríada de Virchow. Esta se compone de lesión endotelial, estasis vascular e hipercoagulabilidad. En la lesión endotelial tenemos intervenciones quirúrgicas, trauma, accesos vasculares. En éstasis, la edad avanzada, el riesgo se aumenta a partir de los 50 años. Pacientes anestesiados, hospitalización prolongada. En la hipercoagulabilidad, el cáncer, el consumo de estrógenos, la sepsis, el síndrome antifosfolípido, el déficit de proteína C y S, entre otros. A mayor cantidad de factores de riesgo, la probabilidad de TBP y TEP aumenta. En las mujeres embarazadas convergen varios factores de riesgo en cada categoría de la tríada. En los Estados Unidos consultan 10 millones de personas al año por disnea y dolor torácico. Es necesario desde el contacto inicial con el enfermo que nos hagamos una idea de qué sintomatología puede estar dentro del diagnóstico diferencial de TEP. Las manifestaciones clínicas son variables. En el 24% de los casos puede ser asintomática la enfermedad. En cuanto al TEP, suele cursar con disnea, tos, taquicardia, hemoptisis, taquipnea. Incluso la primera manifestación, como hemos mencionado, puede ser la muerte. Al examen clínico podemos encontrar asimetría en las extremidades con dolor al palpar, taquipnea, taquicardia sinusal y desaturación. La severidad de las manifestaciones clínicas va a depender del grado de obstrucción de la arteria pulmonar comprometida. Así, serán leves con obstrucción menor del 20%, moderados con obstrucción entre 20 y 40. Aquí el estado hemodinámico está conservado por mecanismos compensadores. Si la obstrucción está entre 40 y 60%, los síntomas serán severos y ya estará presente la inestabilidad hemodinámica con marcado compromiso en las presiones de las cavidades derechas, iniciando el fenómeno de autoagravación o interdependencia ventricular. Y si la obstrucción es mayor del 60%, la autoagravación y desplazamiento del septum de derecha a izquierda será severo, con colapso circulatorio e isquemia cardíaca. En esta imagen se explica por qué se produce el colapso circulatorio y posiblemente la muerte por embolia pulmonar. Al obstruirse la circulación pulmonar hay aumento de la poscarga derecha, lo que lleva a dilatación del ventrículo con insuficiencia tricuspidia, aumento de la tensión parietal y activación neurohumoral para intentar compensar. Hay inflamación miocárdica con aumento del consumo de oxígeno, y al estar disminuido el aporte hay isquemia del ventrículo derecho.
disminución de la contractilidad y por tanto de la eyección. Esto lleva a una insuficiente precarga izquierda, bajo gasto cardíaco, con el agravante que en este momento el septum está desplazado de derecha a izquierda, cae la presión sistémica y la perfusión coronaria, alteración en la perfusión tisular y es decir, está en shock y de no mediar tratamiento el paciente morirá. Recomiendo que sea revisado el video de manejo del shock en urgencias de este canal. Tradicionalmente hemos utilizado algunas ayudas diagnósticas tratando de confirmar o descartar el TEP. Entre ellas estarían la placa simple de tórax, el electrocardiograma, pruebas de laboratorio como gases sanguíneos, dímero D, troponina I y pruebas más complejas como ecocardiograma, angio-TAC, gammagrafía BQ, arteriografía y más reciente la resonancia magnética. Hay algunas manifestaciones radiológicas que tradicionalmente han sido utilizadas para el diagnóstico, sin embargo son muy inespecíficas. Muchas veces las radiografías de tórax son normales. Hay algunos datos que pueden sugerir TEP, como la oligoemia o signo de Westermarck, la aparición de derrames pleurales, la elevación del hemidiafragma con consolidación basal sin broncograma aéreo que recuerda a una joroba, signo descrito por Hampton en 1940 y que corresponde a un infarto pulmonar. En el electrocardiograma podemos observar un patrón de sobrecarga derecha conocido como patrón de Maginn-White. Sin embargo, el clásico S1Q3-T3 aparece únicamente en el 20% de los pacientes con TEP y puede aparecer en otras patologías como neumotórax, crisis broncoespástica, cor pulmonar crónico, etc. Puede estar presente también el bloqueo de rama derecha. El hallazgo más frecuente es la taquicardia sinusal presente en el 40% de los casos. El paciente con TEP suele hiperventilar, así que encontraremos alcalosis respiratoria con algún grado de hipoxemia variable. No obstante, en el 30% de los pacientes con TEP pueden ser normales. El dímero D es una prueba que tiene un excelente valor predictivo negativo, es decir, en caso de que su valor sea menor del punto de corte, descarta la presencia de enfermedad. Esto sucede porque es un producto de degradación de la fibrina y denota un fenómeno de fibrinolisis que ocurre en presencia de trombos. En caso de ser positivo no quiere decir que esté presente el TEP, pues hay otras condiciones en las cuales puede elevarse y debe pasarse a la realización de imágenes diagnósticas como la angiotomografía para confirmar diagnóstico. Se solicitará en caso de sospecha clínica, pero con riesgo bajo o intermedio según el score que decidan utilizar y en la sala de emergencias. En el paciente con hospitalización prolongada e intervenciones o en el paciente en unidad de cuidados intensivos no tiene indicación para ser solicitado. En mayores de 50 años se debe ajustar a la edad, esto es la edad por 10. En pacientes de bajo riesgo se pueden utilizar los criterios de exclusión de TEP o PERC. Son 8 criterios que están en esta imagen y que deben ser evaluados en su conjunto, y si el PERC es negativo, no se requiere realizar dímero D. En este metaanálisis se confirman los hallazgos del estudio original. En los pacientes de bajo riesgo, los criterios de exclusión evitan solicitar exámenes innecesarios en la sala de emergencias, que es donde tiene alguna utilidad el dímero D. Estos resultados en el 2018 se confirmaron en el estudio PROPER. La realización de Doppler venoso para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda realizada por médicos de emergencias ha demostrado ser confiable, con LR positivo y negativo muy buenos. Esto no quiere decir que no se le deba solicitar Doppler a los pacientes, sino que en el paciente grave nos ayuda a tomar decisiones más rápidas y precisas. La presencia de un trombo en la circulación venosa proximal en un paciente en quien se sospecha TEP es suficiente garantía para el manejo. Sin embargo, hay ocasiones en que el trombo embolizó y no se encuentra en el Doppler. Hay reportes de presencia de trombo entre el 30 y el 50% de los casos de TEP. Esto debe ser tenido en cuenta en el paciente inestable. Cuando el paciente no está crítico, una excelente opción es la angiotomografía, estudio que a partir del trabajo de Goodman de 1995, al comparar la angiotomografía con la angiografía convencional, no encontró diferencias sustanciales con buena sensibilidad y especificidad. Luego, en 2006, el estudio PIOPET-2 demostró mejor sensibilidad y especificidad con angiotomografía con multidetectores, incluida la embolia segmentaria, con sensibilidad de 83% y especificidad de 96%, lo que le confiere un LR positivo de 20 y un LR negativo de 0,18. La angiotomografía puede, al igual que en las ecocardioscopias, evaluar el tamaño de las cavidades cardíacas y observar el fenómeno de desplazamiento septal. La ecocardioscopia es una herramienta de gran utilidad para los médicos que atendemos pacientes agudos. Es ampliamente utilizada en el diagnóstico del TEP, sin embargo, es preciso recordar que no diagnostica el TEP per se, sino el impacto que posiblemente tenga, es decir, podemos evaluar el compromiso del corazón derecho, el patrón de sobrecarga, etc. Y esto nos es de utilidad para la toma de decisiones en cuanto al manejo urgente. En estas imágenes podemos observar el tamaño ventricular en un paciente sin TEP y cómo se distorsiona la arquitectura ventricular derecha y genera impacto sobre el corazón izquierdo en un paciente con TEP. En esta imagen, que es una ventana de eje corto,
tenemos el crecimiento del ventrículo derecho con desplazamiento del septum de derecha a izquierda, generando colapso en el ventrículo izquierdo. Este es conocido como el signo de la D y muestra la autoagravación que ya describíamos en la fisiopatología. Otros datos que nos pueden ayudar son la motilidad del anillo de la tricúspide en sístole cuando está por debajo de 18. Esto nos da un dato de disfunción de ventrículo derecho. También podríamos evaluar la variación en la vena cava inferior durante el ciclo respiratorio en la vista subsifoidea y el tamaño de la aurícula derecha. La ecocardioscopia es una extensión de la evaluación clínica del médico que atiende pacientes en estado crítico. Ayuda a tomar decisiones y hacerle seguimiento a algunas intervenciones, pero no reemplaza al ecocardiograma formal. En el paciente con signos y síntomas que nos sugieran enfermedad tromboembólica se debe seguir un algoritmo de descarte o confirmación según la probabilidad clínica. En la literatura hay una gran variedad de puntajes de predicción: Wells modificado, Ginebra modificado, el PESI y el PERC, que ya revisamos anteriormente. Si el paciente tiene un PERC positivo, se realizará dímero D ajustado a la edad. Si es negativo, descarta la enfermedad, pero si es positivo o el riesgo es alto, debemos definir su estabilidad hemodinámica para así solicitar imágenes diagnósticas sin poner en riesgo la vida del paciente. Si hay estabilidad hemodinámica, se realizará angiotomografía, lo que nos dividirá en el que no tiene TEP, caso en el cual se buscarán otras causas, y en el que sí lo tiene, caso en el cual, al estar estable, se iniciará tratamiento anticoagulante según tenga o no presencia de cáncer. En la descripción de este video dejaré algunos links a artículos relevantes para consultar el manejo anticoagulante vigente. En el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, en quien se sospeche la probabilidad de TEP, si está en shock, tenga una fuerte sospecha. Se dividirá en no crítico y crítico. ¿Cuál es la diferencia? El no crítico mejora con el tratamiento inicial, tiene fluctuaciones en la presión arterial, pero no compromete la perfusión tisular. Este paciente nos da tiempo de hacer una angiotomografía, si la tenemos disponible, claro está, y su resultado será que no tiene TEP, caso en el cual se debe buscar un diagnóstico alternativo, o que efectivamente tiene TEP. Aquí el tratamiento que se debe considerar es la trombolisis. Si el paciente está crítico, deben hacerle un ecocardiograma o una ecocardioscopia en la sala de emergencias o en el área en que se encuentre el enfermo. Si se encuentra disfunción del BD, esto es dilatación con fenómeno de desplazamiento del septum, el signo de la D, TAPSE menor de 15, entonces probablemente están ante un TEP que tiene en riesgo inminente la vida del paciente y por tanto se debe pensar en reperfundir. Recuerden que hacer Doppler de miembros inferiores en la sala de emergencias o en la UCI apoya el diagnóstico y no consume tanto tiempo. El paciente con TEP y shock debe ser observado en la sala de shock y reanimación o en la unidad de cuidados intensivos. Su manejo integral se hará revisando el ABCD que ya hemos mencionado en otros videos. En caso de tener la sospecha de TEP y existir inestabilidad hemodinámica, que es nuestro objetivo de revisión, se debe dar tratamiento de soporte y un tratamiento específico, idealmente multidisciplinario dentro del concepto de equipos de respuesta rápida. En cuanto al manejo de soporte, seguiremos el ABCD. En la A de vía aérea permeable, dependiendo del compromiso, se debe pensar en asegurar la vía aérea, recordando que el paciente posiblemente está en shock y que el bloqueo simpático que conlleva la secuencia de inducción rápida puede llevar a parada cardíaca. Tomen todas las medidas para prevenirla. En la B de buena ventilación, en principio el trastorno de oxigenación no es severo, puede usarse oxígeno, pero a medida que progresa el shock, posiblemente ya ha requerido intubación orotraqueal y por tanto soporte ventilatorio mecánico invasivo. En este caso se deben utilizar volúmenes bajos, 6 ml por kilo de peso ideal, mantener presiones mesetas por debajo de 30 y tener precaución con la PIP. Dada la interacción corazón-pulmón durante la ventilación mecánica, podría empeorar la función del ventrículo derecho y precipitar la parada cardíaca. En la C de circulación adecuada, tradicionalmente se han puesto cargas altas de volumen, sin embargo, esto ha demostrado ser perjudicial. Se puede administrar retos moderados y evaluar la respuesta, esto es, bolos de 250 cc de cristaloides evaluando el impacto en presión sistémica y gasto cardíaco si se cuenta con monitoría adecuada. Los vasopresores son frecuentemente necesitados. La noradrenalina titulada es la primera elección. Ha mostrado buenos resultados en el performance del ventrículo derecho en falla. Puede ser que requiera inotropía. En este caso, la dobutamina o el levosimendan podrían tener utilidad siempre y cuando se asegure una presión arterial media adecuada. La letra D en el paciente con perfusión puede ser déficit neurológico. Aquí podríamos considerar sedación si está en ventilación mecánica, teniendo precaución por el efecto cardiodepresor de la gran mayoría de sedantes. Pero el significado más importante de la D en este caso es el diagnóstico diferencial. En el asunto que hoy nos ocupa es la posibilidad de TEP. A este punto ya debemos tener despejada la duda razonable. ¿El paciente tiene un TEP? ¿Lo debo trombolizar o no? Si la respuesta es no, el tratamiento será anticoagulación según los protocolos locales, pero si la respuesta es sí, ahora debemos escoger la pauta y la vía de administración.
La trombolisis tiene por objetivo destruir el trombo y así mejorar la presión y la resistencia en la arteria pulmonar, lo cual mejoraría el performance del ventrículo derecho y por ende de la perfusión. Las guías norteamericanas de manejo antitrombótico de 2016 sugieren trombolizar únicamente a los pacientes con TEP e inestabilidad hemodinámica. Esto es consistente con las recomendaciones europeas y si se hace, se debe hacer por vía periférica. En los estudios no hubo diferencia entre hacerlo por catéter directo y vena periférica. Ahora bien, si el paciente no tiene inestabilidad, no se debe hacer trombolisis. En los pacientes con alto riesgo de sangrado podría considerarse la remoción con catéter o la embolectomía quirúrgica. Todo esto fundamentado siempre en la evaluación juiciosa de los riesgos de cada intervención. En 17 estudios se encontró que la trombolisis es una alternativa que ofrece protección ante todas las causas de mortalidad comparado a anticoagulación. En 15 estudios se encontró protección para embolismos recurrentes. Sin embargo, en ambos casos la calidad de la evidencia es moderada. Se debe recordar que trombolizar en TEP confiere mayor riesgo de sangrado, incluido el intracraneano, por lo tanto se debe tomar juiciosamente la decisión. Existen diversas pautas y medicamentos para realizar fibrinolisis. En esa tabla se muestran algunos de ellos, los que al momento han sido aprobados por la FDA. Uno de los más utilizados es el activador tisular del plasminógeno a una dosis de 100 miligramos endovenosos para 2 horas. Está descrita una pauta acelerada de alteplase de 0.6 miligramos por kilo en 15 minutos sin sobrepasar los 50 miligramos. En el estudio de trombolisis en TEP se comparó tenecteplase en bolo versus placebo y heparina, siendo los resultados a favor del trombolítico en reperfusión y función ventricular, aunque con aumento de riesgo de hemorragia cerebral. Al momento de definir la trombolisis se debe sopesar el riesgo. En esta tabla se muestran las contraindicaciones absolutas. Si tiene alguna, no se debe trombolizar. Se optará por remoción con catéter o quirúrgica. En la relativa se tomará la decisión basándonos en el riesgo y en el beneficio en cada caso puntual. Una situación en la cual ha sido controvertido si trombolizar o no es en el paciente con TEP que hace parada cardíaca. En las guías de RSP del 2015, en el apartado de situaciones especiales se recomienda hacerlo. En la literatura, las dosis y medicamentos utilizados son variables. En este trabajo se utilizó alteplase a dosis de 50 miligramos en bolo con buenos resultados hemodinámicos sin mayor riesgo de sangrado. Otra alternativa plausible es el tenecteplase ajustado al peso del paciente. Y aquí están mis 5 mensajes para llevar. El tromboembolismo es una condición potencialmente mortal y subdiagnosticada que puede ser prevenible. La estratificación de riesgo de TBP y TEP se hace a partir de factores de riesgo. Ténganlos presentes y no olviden en cada ronda médica evaluar si el paciente requiere tromboprofilaxis. Si tienen sospecha clínica de TEP, sigan el algoritmo diagnóstico, cada vez es más sencillo de aplicar. Movilicen los recursos necesarios para diagnosticar y para tratar la enfermedad. Estar bien formados y preparados es fundamental en cualquier situación crítica. Es recomendable que sean organizados los equipos de alto rendimiento, incluido el de TEP, en las instituciones de salud. Y por último, el ultrasonido es fundamental para el médico contemporáneo que atiende pacientes críticamente enfermos. Es una más de las herramientas para un examen clínico más preciso. Es una ventana para intentar determinar qué le sucede al enfermo sin necesidad de invadir. Gracias por haber permanecido hasta este momento. Espero este video te haya servido para la práctica clínica o para repasar. No olvides apoyar la construcción de estos videos dándole al like, compartiéndolo y suscribiéndote a nuestro canal. Esta es información importante que puede ayudar a salvar vidas. Nos vemos en el próximo video.